¿Cuáles son las características comunes de los enfoques que integran el movimiento humanista o tercera fuerza? Uno de ellos, perdón, los principios básicos que comparten los modelos humanistas existenciales aparecen recogidos en la declaración con que se constituyó la Asociación Americana de Psicología Humanista en la década del 60, donde se destacan aquellos aspectos fundamentales de la concepción del ser humano que no hablaba ni el psicoanálisis ni el conductismo, ¿ya? Entonces, lo que hace el humanista es rescatar la esencia del ser humano. Uno de ellos es la autonomía personal y responsabilidad social. Esta primera característica surge del concepto de libertad del existencialismo, por eso es un antecedente importante en la psicología humanista, y de su concepto de libertad, ¿ya? Lo que caracteriza a este enfoque humanista es que ve a la persona como libre, ¿ya? O autónoma. La persona o el paciente tiene esta autonomía personal y a la vez tiene una responsabilidad social. Por otra parte, acá aparece como autorrealización, ¿ya? Lo vamos a revisar en más adelante, pero aquí quiero ir con esto, que la autorrealización eh, se va a encontrar con conceptos diferentes según los distintos autores. Por ejemplo, Fritz Perls va a hablar, o la psicoterapia gestáltica, va a hablar del concepto de autorregulación organísmica. En Carl Rogers ustedes van a poder encontrar el concepto de tendencia actualizante. O si van a Gendlin, se van a encontrar con el experiencing, ¿ya? La autorrealización es un concepto que es desarrollado por Maslow, pero ¿a qué voy? Que todos estos autores apuntan a lo mismo, ¿ya? A una tendencia inherente en el ser humano, que la vamos a revisar más adelante. Otra característica es la orientación hacia metas y búsqueda de sentidos que tiene la persona, ¿ya? Es decir, el ser humano va a tener una búsqueda de sentido en el ser en el mundo o en el ser con otros, ¿ya? Por otra parte, los seres humanos son únicos. Acá esto tiene que ver con la subjetividad que rescatan o que le dan la importancia de la subjetividad el existencialismo. La siguiente, y que va a ayudar a comprender un tema importante que me interesa que ustedes comprendan, ¿ya? Porque una de las cosas que hablan otros colegas de otros enfoques es que, por ejemplo, el terapeuta experiencial o el humanista trabaja solamente con emociones o sentimientos, ¿ya? El concepto holístico del ser humano rechaza de raíz ese mito, ¿ya? Porque el concepto holístico del ser humano tiene que ver con que el terapeuta humanista va a ver o le va a dar más importancia al ser humano por completo, ¿ya? O sea, la comprensión de sí mismo, la relación con el mundo, con los otros, más que solamente darle importancia a las emociones o a los sentimientos. Nuevamente, o en otras palabras, la concepción holística del ser humano tiene que ver con darle una importancia más global o al todo, ¿ya? Del ser humano y su interacción con el mundo, que
a la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el humanista experiencial trabaja con sentimientos, trabaja con emociones, pero no reduce al ser humano solamente a eso. ¿Ya? Eso anótenlo, me interesa que lo puedan comprender, porque es un mito que se ha generado sobre todo acá en la Universidad de Tarapacá, con otros colegas. Otra característica del enfoque humanista es que la conducta humana es intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que realiza el ser humano va a ser o va a tener el ser humano una conciencia de eso, ¿no? La conducta es intencional. La búsqueda de sentido y las motivaciones, libertad, dignidad y no solo las materiales, son aspectos fundamentales del ser humano. Los psicólogos humanistas no es que rechacen el inconsciente, ¿ya? O las motivaciones inconscientes. No, por ningún motivo. Las reconoce como parte del ser humano, pero a lo que van es que no se puede reducir el ser humano a estas motivaciones inconscientes, ¿ya? Plantean de que sí, el ser humano puede que tenga un inconsciente, pero el ser humano no va a ser reducido a estas estructuras inconscientes o al inconsciente en sí, ¿ya? Sino que la conducta humana es intencional. Otra característica es que el comportamiento de una persona está determinado principalmente por la percepción que tiene de sí mismo y del mundo. Esto tiene que ver mucho con el existencialismo y con la fenomenología, ¿ya? ¿En qué sentido? En que lo que le va a importar al terapeuta es conocer qué le pasa y cómo le pasa esta experiencia en relación a sí mismo, en relación a los otros y en relación al mundo, ¿ya? Cómo percibe el paciente su propia existencia, cómo percibe a los demás y cómo cree que los demás lo perciben a él y cómo percibe a este mundo, ¿ya? Eso va a ser clave y una de las características que más diferencia al humanismo de los otros enfoques. Otra característica que también tiene mucho que ver con el existencialismo y con la fenomenología es el momento presente que vive la persona. Si hay algo que caracteriza a la psicología humanista es el trabajar en el aquí y el ahora. ¿Qué implica eso? Que todo aquello que sucede en la relación terapeuta-paciente, con las técnicas, etcétera, con el diálogo fenomenológico, va a ocurrir en el momento presente. Porque en el momento presente el paciente o cliente va a poder vivenciar en el aquí y el ahora su propia experiencia. ¿Ya? Aquí me gustaría que por favor investigaran acerca de un autor, uno de los autores en el cual yo me formé, que es Eugen Gendlin, y que lean o busquen lo que es la escala experiencial. La escala experiencial fue desarrollada por Gendlin y presenta distintos niveles, son 7 niveles en total, en donde la persona va reflejando el cambio en el proceso terapéutico, ¿no? Desde un nivel más básico, más externalizador o más desde un centro de valoración externa de la experiencia, hacia un centro de valoración interno. ¿Ya?
Otra característica común a este enfoque es que solo se puede comprender a una persona cuando nos podemos situar en su lugar para percibir el mundo desde ella misma. En este sentido, Carl Rogers es el principal autor que desarrolla el concepto de empatía terapéutica, que tiene que ver con esta característica, ¿no? Es decir, el terapeuta rogeriano o el terapeuta humanista debe ponerse en el lugar de la persona, debe poder conocer el propio mundo de la persona, del paciente, para comprender su existencia, ¿ya? Es decir, el terapeuta no tiene ningún conocimiento previo o no tiene ningún poder sobre el paciente en términos de conocimiento, sino que debe desarrollar esta empatía como una actitud para poder comprender la existencia del paciente. Solo se puede comprender a una persona cuando nos podemos situar en su lugar para percibir el mundo desde ella misma, ¿no? O desde él mismo. Y eso Rogers lo desarrolló con el concepto de empatía terapéutica, como una actitud. Otra característica es que se da más importancia a las actitudes del terapeuta que a las técnicas concretas. Carl Rogers se basó en los planteamientos de Martin Buber y la relación yo-tú, ¿ya?, para desarrollar el concepto de actitudes y diferenciarlos de lo que son las técnicas concretas. Voy a tomar la empatía como ejemplo. La empatía para Carl Rogers debe ser vivido como una actitud, ¿ya? ¿Qué significa esto y qué lo va a diferenciar de una técnica, ¿ya? O de la empatía como técnica? Que el terapeuta rogeriano o el terapeuta humanista va a vivenciar la empatía como un estilo de vida, ¿ya? Y no como una técnica concreta que yo utilizo en algún momento específico de la terapia con el paciente, ¿ya? Para Rogers, basado en los planteamientos de Martin Buber, esta empatía debe ser desarrollada como una actitud, entre paréntesis, estilo de vida. Esta característica tiene que ver con que la relación entre cliente y terapeuta se considera el medio único o fundamental a través del cual se consigue la tendencia actualizante o la autorrealización, etc. El ser humano es superior a las sumas de sus partes y debe ser concebido de forma holística. Por otra parte, y siguiendo con los planteamientos de Martin Buber y la relación yo-tú, lo que plantea Buber es que el ser humano se relaciona o vivencia su existencia en un contexto interpersonal. Por eso el guión entre el yo-tú, ¿no? Ese guión es lo que le va a dar el carácter interaccional entre, por ejemplo, el terapeuta y el paciente. Y eso va a ser fundamental por sobre cualquier técnica, por sobre cualquier intervención que tenga el terapeuta. Por otra parte, la persona es considerada en sí misma como un sujeto independiente y pensante, plenamente responsable de sus actos y capaz de plantear, elegir y tomar decisiones respecto a su conducta.
Para finalizar, y acá volvemos a tomar el concepto de autorrealización, Maslow, o de tendencia actualizante en Rogers, o de autorregulación organísmica en Fritz Perls, o la psicoterapia gestáltica, o el experiencing de Yendlin, para apuntar a que cada persona posee de forma innata un potencial de crecimiento o una tendencia a desarrollarse y convertirse en un individuo maduro. ¿Ya? Esa es una de las características que definen. Toca la tarjeta Buscar a continuación. Es una característica que define a la psicoterapia humanista experiencial. Que cada persona posee de forma innata este potencial de crecimiento o una tendencia a desarrollarse y convertirse en un individuo maduro. Para finalizar, ya que esta es la última diapositiva, ¿ya? Yo les sugiero escuchar la clase, tomar los apuntes y si hay dudas, que por favor en la clase online presencial que vamos a tener, las aclaremos, ¿ya? Es nuestra primera clase, ya estamos cerca de la media hora de audio, ¿ya? Pero la idea es que ustedes puedan escucharla como si estuvieran en el aula, es decir, como si estuviéramos juntos y ustedes tomaran apuntes, anotaran las preguntas para que en nuestra reunión online podamos aclarar las dudas de esta primera diapositiva. ¿Ya? Les encargo eso, escuchen el audio, anoten lo que yo voy hablando, relaciónenlo con lo que sale escrito ahí. Y si hay dudas o preguntas o aportes, me lo hacen saber en nuestro encuentro virtual en vivo. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase.